Ya son las 9 de la mañana con 9 minutos, preparados para nuestro panel del día de hoy. Vamos a saludar a quienes ya están con nosotros instalados para poder ir tocando estas temáticas que recién les estábamos reseñando. Saludamos a la diputada, jefa de bancada, además del Frente Amplio, Claudia Mix. ¿Cómo está, diputada? Muy buenos días. Muy bien, buenos días. Gracias por estar acá nuevamente con nosotros. Y también nos acompaña el investigador del equipo de contenidos del Instituto Res Pública, Esteban Montaner. ¿Cómo estás, Esteban? También muchas gracias por estar acá. Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Muy bien, saludar a la diputada también. Oigan, vamos a ir con nuestros temas propuestos el día de hoy. La agenda presidencial sin duda la tenemos ahí presente y había bastante expectativa respecto a lo que iban a ser los anuncios en torno al comando de la candidata Janet Jara. Estaba en pauta, había bastante interés en conocer cada uno de esos nombres, independiente de que se hayan filtrado unos que otros durante la jornada del día de ayer, también en la tarde del miércoles. Y bueno, algunos se fueron ya confirmando. Vamos a hablar un poquito de la estructura que finalmente quedó conformada. Jefe de gabinete quedó Jorge Millaquén, militante del Partido Socialista. También se generaron distintos equipos. Hay uno que es de estrategia electoral, con Darío Quiroga como coordinador, y a él se suma Ricardo Solari, Marcos Barraza, Bárbara Figueroa, Jaime Mulet, José Toro Kemp y Daniel Núñez. Uno programático encabezado por Camila Miranda del Frente Amplio como coordinadora, y al que se suman también Javier Altamirano, Luis Eduardo Escobar, Andrea Betancor, Osvaldo Rosales, Sebastián García y Nicolás Bome. En el ámbito territorial, algo que ya se había estado también dando cuenta, Nicole Cardoch, que había dejado la Subsecretaría General de Gobierno en estos últimos días, asume entonces la coordinación territorial y va a estar trabajando junto a Cristóbal Barra del PPD y Javier Albornoz del PC. En producción y avanzada, Javier Amilla, también del PC, y algo que también ya se había dado a conocer, las vocerías que van a estar a cargo de Ricardo Lagos Weber, el senador del PPD, y el diputado de la Democracia Cristiana, Eric Aedo. Es el esquema que finalmente se conforma, y donde se estaba bastante atento a la posibilidad de que Marcos Barraza fuera quien ocupara esta jefatura de gabinete. Sin embargo, va a quedar como un asesor cercano, un asesor personal de la candidata. La tercera hoy día da cuenta que hubo factores que habrían primado en esto. El primero, que Barraza tiene en mente una carrera de parlamentario, lo que lo obliga a tener más visibilidad pública y no un bajo perfil como lo requiere el puesto de esta jefatura. Y lo otro que se plantea en la tercera es que la idea es dejar ese cargo de confianza irrelevante desde el punto de vista de los otros partidos a otra colectividad que no sea el PC, justamente para dar esa amplitud o esa señal de amplitud política en esta apuesta presidencial. Son los elementos que quedaron el día de ayer. Yo quiero dejarles ahí la palabra para que me cuenten un poquito cómo observan al menos esta estructura que se presentó durante la jornada del día jueves. Diputada. Sí, no, a mí me pareció un buen equipo, bien diverso, con gente joven, pero también con gente con alta experiencia. Yo tenía la misma reflexión respecto de la responsabilidad que podría competir a Marco, entendiendo que iba a ser candidato, creo que en el distrito 13, y por tanto... Hay opciones en el 8, el 14, pero principalmente el 13 es lo que dice 13. Lo que pasa es que él fue convencional en el 13, por tanto tiene una votación que le precede, ¿no? Y por cierto, entendemos todos quienes estamos en política que para dedicarnos a una responsabilidad tan importante como ser jefe de gabinete, ¿no? Sí. Encabezar este gran equipo requiere no solo tener un rol bastante de menos visibilidad, sino que también con dedicación exclusiva, y me parece que Jorge Millaquén, además con quien fui compañero en la universidad hace más de 30 años, lo conozco bastante bien a Jorge, también me lo encontré en el Parlamento porque fue asesor de la diputada Emilia Nullado hace mucho rato. Así que confío plenamente, un buen equipo diverso, me parece muy asertivo. También el que Eric Aedo hoy día sea una de las vocerías, segundo vicepresidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, ha sido un demócrata cristiano muy unitario, con una vocación de verdad de trabajo colectivo. Nosotros contamos con él en el trabajo que hacemos en la Cámara, siempre estamos contando con él. Me parece que es un buen vocero, que además logró identificar desde el primer momento la necesidad de la unidad y la incorporación de la democracia cristiana en este gran arco oficialista. Sí, fue de los primeros DC que estuvo entregando el apoyo a Janet Jara. Esteban, cuéntame también tu mirada en torno a estos nombres. Tenemos ahí algunos liderazgos más recientes que están muy de la mano con las nuevas
que llevan más tiempo. Me pongo a ver, por ejemplo, al senador Ricardo Lagos Weber, por citar algunos de estos nombres. Y además, dentro de lo que conversaba el propio Marcos Barraza con el programa Línea 1 que nos precede, ahí decía que estos son también anuncios de esta suerte de primera línea que va a tener el comando, porque obviamente vienen nuevos anuncios para ir fortaleciendo este equipo. Sí. Pero tú mira. Sí, a ver, esto es interesante justamente por la complejidad que tiene la conformación de un comando, digamos, en una coalición al final muy diversa, ¿no? Sabemos que tanto el Frente Amplio como el Partido Comunista, si bien comparten algunas cosas, tienen un ideario bien diverso, se vio en la campaña también y por lo tanto tiene dificultad de armar un comando que deje más o menos a todo o a nadie muy disconforme. Entonces yo creo que eso es un primer acierto, me parece, de este comando. También nos muestra otra cosa que cuando uno, esto ya quizás puede ser más especulación, ¿no? Pero Marcos Barraza, que es muy cercano a la candidata Jara, también no es muy cercano, digamos, al presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona. O sea, es parte, si se quiere, de esta como disidencia, ¿no? Dentro de ese partido, y eso también puede explicar que de alguna manera no se le quiere en primera línea. O sea, también Jara tiene que lidiar con esta tensión permanente entre lo que ella quiere que es mejor para su campaña y que probablemente una campaña más amplia, más transversal, como al menos los debates lo hemos visto, ¿no? Ella ha intentado instalar un discurso, alguno podría aventurarse a decir, más socialdemócrata que propiamente comunista, pero justamente tiene la atención de un partido que lo conocemos, ¿no? Que con las declaraciones también de Daniel Jadot nos ayudan mucho a eso y por lo tanto ahí yo creo que podemos estar viendo una tensión. Y el otro interesante va a ser también cómo se va resolviendo el tema programático. Recordemos, y yo lo dije creo que la otra vez que vine para acá también, el programa de Janet Jara tenía 7 páginas, yo creo que fue bastante hábil en decir de alguna manera plantar un par de banderas que es importante para la base comunista, pero dejó más o menos abierto todo lo demás. O sea, el programa de Jaime Mulet, no sé, tenía 100 páginas, o el de Gonzalo Vinter tenía cerca de 50, o sea, había medidas mucho más concretas que ella va a tener que también hoy día, en buen chileno, ir mojándose el potito, digamos, de qué cosas va a ser las que va a impulsar. Que ahí está donde está la gracia, porque claro, ella ha dicho, oye, sí, por ejemplo, en el debate de Salmón, o en el que hubo recientemente ayer, que vamos a hablar también, me imagino. Vamos a estar tocando en un instante. En materia económica, oye, el crecimiento es importante, ya. Vale, perfecto, buena declaración. Pero ahora, ¿cómo se hace concreto eso? Porque ahí también entran otro tipo de intereses, ¿no? Y ya, crecimiento con reforma tributaria. ¿Qué reforma tributaria? Porque eso también de alguna manera nos va permitiendo dibujar cuál es el panorama y también la ciudadanía sabe por qué está votando. Entonces ahí yo creo que más la bajada de lo que se vaya saliendo en concreto de este comando va a ser muy interesante también para ir conversando. Sí, diputada, has hablado harto de los timings en torno a la presentación, al menos de este primer esquema del comando, y además en qué momento se empieza a trabajar el tema programático, ya que lo establece Esteban y lo plantea y lo deja sobre la mesa. Hablemos un poco de las oportunidades que se van abriendo con este naipe que ya se va conociendo un poquito cómo puede venir la estrategia, cómo puede venir también los posicionamientos dentro de los debates y particularmente el poder ir salvando ese gran desafío que es generar un programa consensuado. Sí, no, por supuesto. Mira, yo primero también quiero resaltar ahí el rol que va a tener que cumplir nuestra compañera Camila Miranda. Sí. Camila es una persona bien respetada en el mundo, digamos, de las fundaciones y de los centros de estudio. Exacto, directora de Nodo 21, una compañera que, de hecho, dentro del Frente Amplio, es la encargada programática en la dirección del partido. Es una compañera que es acuciosa, muy trabajadora, muy buena para generar espacios de conversación y debate. Yo creo que por eso que hoy día ella va a desempeñar ese rol. Creo que va a convocar, como tú muy bien dices, no está limitado a este espacio. Vamos seguramente a seguir convocando más expertos y más expertas. DC, que es algo que también se comentó a propósito de esto. Experiencia. De hecho, recién hablaba con el ex senador Alejandro Guillén, me hablaba de su programa, que lo ponía a disposición también para que se pudiera revisar algunos aspectos que, claro, hay cosas que se han ido desarrollando en estos últimos años, pero también hay deudas pendientes que sería bueno revisar de qué manera las podemos incorporar, si es que es factible incorporarlas, poner a algunos expertos, de hecho, el encargado de su programa económico hoy día se repite en el equipo de Janet Jara. Creo que hay aportes, así, en general la ciudadanía no conoce a todos los integrantes porque son personas, son figuras, son expertos que no necesariamente están en la palestra pública, ¿no? Pero que han aportado y tienen experiencia y trayectoria, sobre todo en el desarrollo de estos programas, en estas propuestas programáticas
Y creo que lo que se va a desarrollar ahí, ya desde el hecho solo, y lo quiero recalcar, que Camila esté a cargo de este equipo me parece un acierto, y que estoy segura que va a convocar en el contexto además de la demanda social. Sí. Hoy día todos sabemos que los temas de seguridad, los temas de empleo son hoy día una prioridad, y no tengo ninguna duda que se va a elaborar un programa contundente en esa materia. Sí, y esos matches de los que hablaba Esteban, cómo vamos generando sinergia entre una apuesta en torno al crecimiento y una reforma tributaria que responda a las necesidades del país, pero además responda a los intereses de cada uno de los integrantes del conglomerado. No, yo creo que no es menor eso, diputado. No menor, pero ya ha sido posible. Yo creo que al final del día, más allá de que, por ejemplo, en el actual gobierno nosotros elaboráramos un programa y finalmente Gabriel Boric llegara al gobierno con ese programa, todos sabemos que ese programa finalmente fue mutando en el tiempo, incorporando aspectos de la socialdemocracia a propósito de la incorporación de los distintos partidos, los distintos ministerios, los distintos liderazgos. Yo creo que no es un ejercicio desconocido para el oficialismo, y por tanto creo que se va a avanzar en esa línea. ¿Cómo ves ese ejercicio? Ahí lo plantea la diputada, que es algo que se ha estado desarrollando. ¿Tú establecías ese elemento crítico a la hora de pensar en el programa? Sí, a ver, en general una cosa, y esto digamos la política lo va revelando en la práctica, ¿no? Una cosa es también primero lo que uno va proponiendo como programa de gobierno, ¿no? Para una campaña, no es lo mismo de alguna manera lo que uno hace para ganar que luego para gobernar. Muchas veces la realidad te exige, o sea, este gobierno probablemente el ejemplo más práctico de que la realidad te exige tener que cambiar, porque también obviamente cuando uno propone algo, probablemente cada conglomerado lo hace en el entendido o esperando tener mayoría en el Congreso. Que probablemente eso es un punto... claro, o sea, ya es otra pelea que a veces se toca menos, pero que efectivamente... Y por eso que la lista única tiene tanta importancia. Para la izquierda, claro, que tiene mucha importancia. Entonces, hay que ir viendo cómo se va acomodando esto, porque además también uno dice, ¿dónde van a estar buscando los votos? Probablemente hacia el centro hay que hacer esfuerzos, o sea, ya tuvieron la incorporación de la democracia cristiana, la candidatura de Belín Matiz también ha hecho muchos gestos hacia ese mundo, por lo tanto también ahí, digamos, vamos a ver una pelea. Y además que aquí Janet Jara tiene otra ventaja, que tiene más tiempo. Porque ya lo hemos comentado al final, la primera vuelta, en el fondo, en parte, la primaria es una primaria de la oposición. Entonces, al final, los focos van a estar más bien puestos, y lo han estado, ¿no? De forma acertada en algunos casos, en otros casos no tanto. Ha logrado traer los focos hacia Evelyn Matei y José Antonio Kast, esa disputa, ¿no? ¿Quién pasa segundo? Además de Janet Jara, que más o menos yo creo que no decir una tontería, decir que va a pasar a segunda vuelta. Esta teoría que alguien trató de instalar en algún momento, que podía haber dos candidatos de izquierda, o sea, de derecha en segunda vuelta, se cayó por el suelo, ¿no? Hoy día. Pero por lo tanto ya tiene mucho más tiempo para ir ordenándose, porque de alguna manera los cuchillazos van a estar al frente. ¿Cuál es el desafío, digamos, de Janet Jara? Generar un programa, no pisar el palito, de alguna manera que la hagan, oye, evidentemente es la candidata del marxismo-leninismo internacional, digamos, que es lo que va a intentar hacer probablemente José Antonio Kast o Evelyn Matei. Entonces, dejando eso de lado, yo creo que tiene más tiempo para ir elaborando una propuesta que le permita, digamos, llegar a lo más al centro posible, digamos, y generar una mayoría amplia que le permita, digamos, competir en segunda vuelta. Entendiendo que hoy día, si uno va sumando, al menos las encuestas que van saliendo, probablemente el candidato de oposición sumado aritméticamente, sabemos que esto no funciona así, pero aritméticamente tiene más posibilidades de convertirse en presidente. Sí. Diputada, ¿comparte esa visión de que hay tiempo aprovechando esa disputa que se está dando en la oposición? Yo creo que sí, yo creo que la derecha, de hecho, ayer mismo también lo reconocían un par de parlamentarios, ellos se equivocaron. Reconocen hoy que se equivocaron por no haber hecho la primaria, porque efectivamente hoy día, más allá de que la candidata Matei haya bajado, haya desistido de hacer esta querella contra Kast, que además que me parece que no fue una buena medida, la dejó muy mal, ¿no? Fueron otros que terminaron decidiendo por ella. De hecho, en la imagen donde está sola, con Chaguán diciendo no lo voy a hacer, muestra nuevamente una candidata muy debilitada. Pero además, eso, han perdido muchísimo tiempo peleando entre ellos, disputándose el espacio, cuestionando, imagínense cuántas veces ha cambiado también la vocería, etcétera, y por tanto nos ha dado la posibilidad a nosotros también, pero también porque fuimos más maduros en tomar la decisión, creo, correcta, oportuna, de hacer una primaria que fue, yo creo, una muy buena primaria, competitiva, con buenos candidatos, con buenas apuestas, que nos creímos el cuento, salimos a defenderla, y que rápidamente todo el mundo
cuadró detrás de la ganadora y eso ha hecho ganar tiempo al oficialismo para poder armar un buen equipo como el que se presentó ayer, pero también seguir creciendo. Creo que hoy día, y nos pasa a todos, estamos en el territorio, yo hago harto territorio acá en el Distrito 8, y la verdad que Janet genera cosas que yo no había visto antes. Y hay que decirlo, cada candidato tiene su particularidad, ¿no? La gente miraba a Piñera como el salvador de una crisis, ¿no? El empresario debe saber ganar plata y generar plata, en fin. Pero Janet genera en el territorio una empatía realmente increíble. Es verdad que con eso no se gobierna, pero pucha que sirve para entender y ponerse en el lugar del otro. Y creo que eso nos ha permitido avanzar con rapidez. Y sobre todo, porque no es tan fácil convencer a un conglomerado, hoy día a una alianza al menos de 9 partidos, de ir en una sola lista parlamentaria. No es fácil porque va a tener que existir mucha generosidad, pero cuando te dicen que la diferencia es tener 12 parlamentarios más para permitir cumplir el programa de gobierno o no tenerlos y finalmente ser minoría y estar todo el rato marcando el paso en una posibilidad de digamos, perder, entonces es una motivación extra y creo que eso lo ha logrado ella con su liderazgo. Esteban, ahí se plantearon varias cosas. También el rol que puede tener una candidatura con las características que tiene Janet Jara, en contrapartida además con lo que ha estado pasando en la oposición, que también tú relevabas en su momento. ¿Cómo ves también la forma en que estos equipos pueden ir trabajando un programa a la par de lo que es obviamente la figura de Janet Jara? Sí, a ver, en general yo creo que cuando uno analiza la política comparada, no solamente en Chile, digamos, las candidaturas más exitosas en general, exitosas me refiero no solamente que ganan, sino que les va bien, que obtienen resultados al menos dignos, digamos, generalmente son candidaturas también en que los candidatos son capaces de transmitir de forma, si se quiere, creíble como son, ¿no? Es la gracia que tenía, por ejemplo, la expresidenta Bachelet. Ella no fingía, digamos, esa cercanía que lograba, esa empatía que Janet Jara, digamos, en esta versión, si se quiere, Bachelet 2.0, 3.0, ya no sé cómo decirle. Hay quienes la han nombrado en forma bastante más fea, por decirlo de alguna manera. Prefiero, pese a que no comparto probablemente ninguna idea con ella, prefiero ser respetuoso y 3.0, digamos, porque tienen similitudes, o sea, en la forma como uno ve la campaña. Ahí también, digamos, el desafío de otros candidatos, que esta es una forma de hacer política, que por ejemplo, yo creo que ahí Carolina Toa se equivocó en intentar imitar este estilo cuando las gracias de Carolina Toa eran otras, era que es matea, que es responsable, que tiene clarito esto. Tratar de ser empática yo creo que fue un error. Es como cuando el presidente Piñera intentaba ser como simpático, que lo quisieran. Oiga, a usted lo votaron porque es eficiente, supera las crisis, o sea, lo mejor que le pasaba a él era cuando había un incendio, listo, ahí está solucionando. Esa era su gracia. Los desastres naturales eran sus asociados. Claro, era el único probablemente presidente que se ponía un poquito contento porque le permitían lucir su gracia. Y que Evelyn Matei, hasta antes de entrar en esta polémica de la querella, lo estaba logrando. O sea, me pareció muy acertado en el caso del debate en el encuentro con la salmonera, ¿no? De primero hacer una presentación, mostrar aquí yo soy la que tiene las mejores medidas, la que está más preparada, y no entrar en el dime y direte que empezó al final José Antonio Kast con Janet Jara. Fue hábil. Ahora, cuando entró en esta polémica que al final, o sea, acá la diputada lo sabrá, ¿no? Armar una polémica que después te desdices 2 días después, en general, la gente le juega muy mal. De hecho, sigue bajando la encuesta. Eso habla de la credibilidad que ha ido perdiendo. Claro, yo creo, digamos que entrando ya un poco más a la era chica, ¿no? Que la estrategia que yo había implementado la semana pasada con esta, que había un poco frenado esta hemorragia en la encuesta. Y había expectativa, además. Había expectativa de que aumentara la encuesta. Y no fue así. Jugó un poco en contra, yo creo que en los ánimos, y probablemente eso desordenó un poco la estrategia y generó esto, ¿no? Además de seguir, digamos, a un senador como el senador Francisco Chaguán, que tiene intenciones, al parecer, de volver a la Cámara de Diputados, pese a que votó en su momento el proyecto que limitaba la reelección, de hacer esta tontera cuando para él no tiene ningún costo, pero para la candidata sí. Entonces eso me parece un error. Quiero aprovechar este último instante del bloque para hablar de cuánto puede ir facilitando además la tarea de algo que se tocó tangencialmente durante esta conversación y que tiene que ver con la apuesta parlamentaria. Ir generando ya estos equipos, ir consensuando nombres, consensuando trabajos que va a hacer cada partido. Me da la impresión de que puede ser un buen envión para el trabajo de lista parlamentaria.
Diputada, ¿cómo lo ve? O sea, sí, lo decía recientemente, ¿no? El rol, el liderazgo, yo creo que ha demostrado Janet, también ha convocado a los partidos a entender, quizás por primera vez, porque eso no es fácil. Nosotros hemos mirado para atrás, yo voy a una tercera periodo, ¿verdad? Una segunda reelección, y siempre ha habido más de una lista, porque es muy difícil. Hay más aspiraciones de los partidos que cupos disponibles, ¿no? Pero hoy día hay hartos sondeos y encuestas que nos demuestran que en 2 listas, incluso con más, por cierto, las probabilidades de ser mayoría en el Parlamento van agotándose, ¿no? Sí. Entonces, la lista única parlamentaria es, creo yo, hoy día una prioridad para el oficialismo, y lo ha demostrado y lo ha corroborado también la candidata, y en ese camino están los partidos trabajando en eso. Nosotros, evidentemente, quienes somos incumbentes, vamos a la reelección, también lo vemos así, vemos que en la experiencia parlamentaria que hemos tenido, muchos proyectos de muy importante, ¿cómo se llama?, impacto, lo hemos perdido a veces por 1 o por 2 votos. O sea, ¿para qué decir? Reforma tributaria y varios más. Entonces, la diferencia de tener una mayoría que pueda consolidar, pueda darle cierta holgura al futuro gobierno, que esperamos sea evidentemente de Janet, para poder aplicar y llevar a cabo su programa de gobierno, es fundamental. Yo creo que por primera vez se pone en ese ámbito la importancia, porque en este periodo, de verdad, ha sido muy difícil avanzar. Hemos tenido ella misma, o sea, el proyecto de reforma de pensiones no terminó siendo el proyecto de pensiones que nosotros queríamos que fuese, ¿no? Pero logra terminar, en base al diálogo y al consenso, un proyecto que deja más o menos contento a todos, unos más que otros, pero creo que evidentemente que el programa de gobierno termine siendo lo más apegado posible al proyecto original, depende de la mayoría parlamentaria que tengamos en el próximo periodo. Esteban, para cerrar el bloque. Sí, no, que esa es una discusión fundamental que hay que empezar a dar y comentar cómo va avanzando, ¿no? Porque al final ambos conglomerados, porque además el hecho de que, por ejemplo, el oficialismo terminara yendo en más de una lista, no en una lista única, podría, por ejemplo, precipitar que por primera vez de la vuelta a la democracia no tuvieran la mayoría, aunque sea relativa, no en la Cámara. Y eso, digamos, más allá de incluso perder la presidencial, quedar en minoría, me parece que para ese sector, digamos, sería muy, muy, muy complejo. Por lo tanto, también la oposición, que va a ir en más de una lista, eso ya es un hecho. También espero los pactos por omisión. A pesar de que se lo pidieron los empresarios, que fueran en una lista única y no... Harán sus cálculos. Yo al menos entrevistaba hace un par de semanas. A pesar de la carta del Mercurio. Hace un par de semanas me tocó entrevistar a Arturo Esquella, y al menos los cálculos que ellos hacen dicen que a todas luces igual les conviene no ir en pacto separado, pero claro, aquí para cálculos no... ellos verán, ¿no? Los pactos por omisión también van a estar condicionados, ¿no? Las buenas relaciones que se puedan mantener. Que con una querida de por medio, probablemente, qué posibilidad hay de sentarse a conversar. Pero ahí, claro, sería bastante absurdo, ¿no? Como sí sucedió, por ejemplo, en algunas elecciones municipales, donde, por ejemplo, republicanos lleva, por ejemplo, en Valdivia, Leandro Kunzman del Partido Republicano y Renovación Nacional pone un candidato a alcalde y termina ganando, ¿no? la actual alcaldesa, porque la oposición no fue capaz de ponerse de acuerdo. Lo mismo en algunas zonas donde en la elección de gobernador, también las dos listas de los dos candidatos de derecha sumaban más del 60%. Recordemos que esa era la primera vuelta con 40, tú podías también ganar. pasó en algunos lugares también para el oficialismo. Sí. Por supuesto. Alcaldías también. Por supuesto. Entonces, me parece que sería lo lógico, al menos evitar que, está bien, serán proyectos distintos, pero hay una pelea mayor, ¿no? O al menos comunidad de ideas superior a las que se tiene con el oficialismo. Entonces, por lo tanto, ahí me parece que sería lo mínimo que tanto Chile Vamos como republicanos lleguen a un acuerdo en las regiones clave, digamos, Atacama, Tarapacá, las que en Coyhai, en Aysén, todas estas que son de alguna manera binominales. Ya son las 9 de la mañana con 37 minutos. Estamos de regreso con ustedes en nuestro panel del día de hoy junto a Esteban Montaner, investigador del equipo de contenidos del Instituto Res Pública, y con Claudia Mix, diputada, jefa de bancada del Frente Amplio, tocando los temas de actualidad como es habitual en nuestro panel. Vamos a ir nos vamos a mantener en la presidencial, pero ahora centrándonos en lo que han sido los distintos foros, paneles que han estado compartiendo Evelyn Matei, Juan José Antonio Kast, Janet Jara. Hemos visto que han estado presentes en varios.
no en todos Matei, ha sido ahí uno o dos donde han compartido los tres, la mayoría han estado Kast y Jara, pero en este caso nos vamos a centrar en lo que fue este debate organizado por la SOFOFA, bajo el nombre Volver a Crecer, Shock de Inversión, Shock de Optimismo, es lo que se llevó adelante entonces durante la jornada del día de ayer. Se tocaron varios temas, lo que tiene que ver con impuestos, por ejemplo, obviamente con enfoque en los intereses, obviamente, de la SOFOFA, pero además el tema de empleo estuvo presente a propósito de lo que fueron las cifras entregadas por el Instituto Nacional de Estadísticas. Recordemos este 8,9% de desempleo en el trimestre abril-junio 2025, lo que presenta una variación mínima con a una cifra del mismo mínima respecto al mismo periodo del año anterior, y esto fue generando obviamente preocupación, pero además algunos dardos, sin ir más lejos también a lo que es el gobierno y los enfoques del gobierno actual. En ese sentido, yo quiero ir comentando algunos de los temas que se tocaron, o más particularmente los apuntes que se hicieron. Por ejemplo, quedarme un poquito con las miradas que planteó, sin ir más lejos, Evelyn Matei en esta línea. Ella dijo: quiero partir señalando que ayer quedé devastada al ver que en un año se habían creado 141 empleos. De hecho, cuando dije que eran 141, alguien me dijo 140.000. No, le dije menos de 200. Pero también hace poco atrás vimos que la pobreza en este momento es cierto que con un cambio de metodología, y eso hay que tenerlo claro. Y añadió que habiendo sido ministra de Trabajo, yo tengo claro que la inmensa mayoría de los chilenos quieren salir adelante con un propio esfuerzo, básicamente con un empleo digno. Pero la verdad es que no se están creando 141 en un año. Es una vergüenza, es lo que dijo Evelyn Matei. También tuvo miradas respecto a estas cifras José Antonio Kast. No dudó en continuar con el tema, mirando a la sala. Si aquí estuvieran las personas que encontraron empleo en los últimos 12 meses, habrían muchas sillas vacías, para que ustedes lo dimensionen. Jara había hecho la primera intervención al alero de este debate y luego obviamente tuvo espacio para hacer contrapuntos, y en ese sentido fijó sus prioridades en el crecimiento económico, afirmó que es uno de los pilares de su gobierno, y también en seguridad, el acceso a la vivienda y la mejora de la salud. Por suerte tenemos experiencia de diálogo social con los sectores empresariales del país, lo cual me alegra, pero hay algo que no nos puede fallar, que es apuntar a que Chile haga su mejor inversión, y su mejor inversión es tener cohesión social. Es parte de lo que se planteó al alero de este debate. Esteban, me quedo contigo ahora para hablar un poquito de algo que de seguro va a estar enmarcando al menos esta semana, pero que va a estar presente además en los debates que vengan de aquí en adelante. Sí, a ver, cuando uno va analizando también la misma encuesta, no solamente en términos de las menciones, porque para votar y qué sé yo, las principales urgencias de los chilenos más o menos están claras, acá no creo que haya mucha variación en lo que también lo que van a rondar los temas del debate, seguridad y economía, Al final del día, cuando uno empieza a ver, digamos, que las cifras son esa cifra y ese nivel de creación de empleo, justamente la gente que hoy día está sin trabajo le cuesta mucho más. O sea, el promedio de meses que una persona está buscando trabajo ha aumentado. Por lo tanto, va a ser un tema en el cual la ciudadanía, me imagino, que va a estar preocupada, de que haya propuestas concretas en la materia. Por lo tanto, yo creo que esto va a estar rondando en cada uno de los debates. Y justamente un escenario en el cual... primero, quizás es favorable para la candidata Matei, justamente porque fue ministra del Trabajo, una administración que creó muchos empleos, pero también le va a complicar su estrategia de no entrar en debate, en conflicto, claro, porque justamente lo va a hacer con la recién salida ministra del Trabajo, que sí tiene algunas propuestas que son muy populares. Probablemente haber sacado la reforma de pensiones fue popular para un grupo de la población. El tema de las 40 horas también fue muy popular para sueldo mínimo para parte de la... Aunque ahí también ella también puede entrar en esta polémica de los 750.000 que probablemente hoy día no le conviene. Entonces ahí yo creo que José Antonio Kast probablemente en este caso va a ser el favorecido, que lo va a mirar un poco más de afuera, con un programa económico probablemente un poco más simple de explicar. Generalmente bajar impuestos y cuestiones quizás más similares a lo que propone,
en términos económicos alguien como Milei, ¿no? De reducir el Estado, es un discurso un poquito más directo. Entonces va a estar interesante al menos el debate, ¿no?, entre las ex ministras del Trabajo en términos de cuáles son las mejores políticas para crear un empleo, ¿no? Y también, que de alguna manera esto está ligado, cómo volvemos a crecer, porque una cosa es decir, no, vamos a crear tanto, bueno, pero si la economía no crece, no se crean empleo. Si la economía no crece, los sueldos no suben. Si la economía no crece, las pensiones van a seguir bajando. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que dejarlo claro, y también, de ahí de alguna manera yo creo que la pega de los que estamos más dedicados al análisis también, e ir viendo qué tanto de esas medidas van a requerir la mayoría en un Congreso, o son posibles llevar adelante con medidas administrativas del Ministerio de Hacienda, porque al final puedo prometer mucho, pero si efectivamente tenemos un Congreso tan fragmentado como lo tenemos hoy día, sin mayorías claras, va a ser muy difícil llevar adelante un programa, si se quiere, ambicioso en términos económicos. Ya lo vimos, digamos, no solo con la reforma de pensiones, digamos que cuánto estuvo en el Congreso, 10 años o más, los pactos tributarios, donde el ministro Marcel era como el calvario a principio de cada año, de ver cómo ponía esto sobre la mesa, tuvo que separar el proyecto, se aprobó uno, el otro no, entonces también ese tipo de cosas van a ser interesantes, de qué capacidad tú tienes real de hacer cosas que permitan, ¿no?, que la economía crezca y que se creen más empleos. Sí. Diputada, también sus enfoques en torno a cómo se han presentado también en muchos de estos debates, de estas discusiones, a propósito, en este caso, del empleo, pero además, efectivamente, los escenarios en los cuales se pueda sacar adelante una propuesta, tal como lo decía Esteban, y que en parte también lo estuvimos conversando en el bloque anterior a propósito de cómo se va dando la estructura de los equilibrios en la parlamentaria. Sí, no, bueno, yo concuerdo con algunas cosas que plantea Esteban respecto de cada uno, cómo lo plantea, hasta el límite de no tocar aquellas cosas de las que te pueden pasar tu cuenta propia, ¿no? O sea, de hecho, Matei esboza así rápidamente el tema de la pobreza, como enredando un poco el argumento, pero todos sabemos que como lo plantea no es real, hay una propuesta de una mesa, ¿no?, de cambiar y modificar las variables, incluir otras, pero eso es una propuesta de una comisión que todavía el gobierno no ha resuelto si es que va a acogerla. Mientras tanto está el porcentaje que está, digamos, a propósito de la nueva metodología de la CACEN, claro. Entonces, claro, yo creo que efectivamente se dicen cosas siempre para ensuciar un poco el relato, pero hay propuestas que, por ejemplo, están en el Parlamento, como los subsidios flexibles que no han avanzado, que están ahí, que también podrían aportar bastante, sobre todo a las pymes, a las mini pymes, para poder avanzar en una activación más económica. De hecho, Janet reconoce varias necesidades en ese mismo debate, pero también observa cosas que a mí me parece que son importantes, a propósito de que los empresarios que estaban allí no son necesariamente aquellos empresarios que necesitan estos apoyos financieros, no son los que generan más empleo en nuestro país. Entonces hay un discurso ahí medio antojadizo, ¿no?, de creer que los grandes empresarios, aquellos que hoy día pagan en impuestos, podría incluso ser regresivo el hecho de bajarle impuestos a ese segmento del empresariado. A propósito de lo que decían, Milei decía, hoy día los argentinos son más ricos que antes, y hay que mirar desde qué contexto lo dice, no necesariamente estamos hablando de porque crece la economía, las familias van a ser más ricas. O sea, lo que ha logrado Llaneo, lo que se logró a través de la iniciativa y la reforma, fue precisamente repartir mejor el chancho, ¿no? Eso es, en el fondo. No necesariamente el crecimiento ha permitido en nuestro país el reparto correcto de las ganancias, ¿no? Entonces, incluso hoy día en la mañana leía que Kast ha dicho que llegando a ser presidente va a echar atrás la reforma de pensiones, por ejemplo. Entonces habría que ir a preguntarle a las personas mayores que hoy día hay una buena percepción de la reforma, sí que están de acuerdo, porque cuando hablamos de seguridad, como que fuera el único tema, un tema importante, pero también la seguridad en llegar a fin de mes también es un tema no menor. Seguridad Entonces, social. yo creo que parte de las cosas que plantea Janet, porque además para que un país crezca no depende solo de un ministerio de empleo, ¿no? Del trabajo, ahí requiere de un conjunto de medidas, hay un tema también que tiene que ver con la tecnología, hacía alusión
a la reconversión necesaria, por ejemplo, de las fuentes de empleo, al que busca trabajo por primera vez, a cómo se ha realmente y seriamente hecho cargo el Estado de Chile para volver a generar empleo para las mujeres después de la pandemia. Ha sido un tema, ha sido difícil. Por eso es que también el debate de la salacuna y el debate del teletrabajo van paralelos, porque hay una deuda. Entonces creo que hay una medida que no es una sola medida. Aquí lo reducen solo a una cantidad de empleo durante un semestre o durante un año, pero es un conjunto de medidas que van a permitir a Chile volver a crecer y, por cierto, volver a generar más empleo, pero también con otras medidas que impulsen, sobre todo, algunos apoyos a las pymes y a las mini pymes. Esteban, ¿es antojadiza o antojadizo mucho de estos puntos que se plantean al alero de estos debates? En este caso hablábamos de una cifra de desempleo, ahí también el propio ministro Marcel ponía los paños fríos y hacía los contrapuntos a propósito de lo que fue también la situación del empleo desde la perspectiva temporal, del tiempo de la temporada invernal. También hacía algunos contrapuntos respecto a lo que fue el censo, de la contratación también de encuestadores. En fin, hubo varios aspectos que puso Marcela a la hora de explicar un poco por qué se dio esto. Y a propósito de lo que decía la diputada, es antojadizo y forma parte de la estrategia de las candidaturas el ir tomando algunos elementos que son puntuales en vez de verlo global. No sé cómo lo ves tú. Bueno, recordemos que en estos 4 años hemos vivido acusaciones de cherry picking de forma permanente, ¿no? al presidente o del presidente a otros, qué sé yo. Entonces, claro, pero cuando los números son muy malos, se ven muy feos, ¿no? Evidentemente permiten, ¿no?, un ataque más frontal respecto a que hablar de 141 empleos es poco. O sea, objetivamente es poco, más allá de que hayan explicaciones que también en general, año a año, en cualquier gobierno, digamos, en invierno hay menos trabajo, etcétera. Entonces, es poco. También cuando uno mira, por ejemplo, el IMASEC que salió ahora hace poco, ¿no? De 1,7, probablemente el crecimiento de este gobierno ha sido el peor, ¿no?, desde la vuelta a la democracia. Entonces, también hay cifras que son objetivamente malas. Entonces, al final del día también yo creo que las campañas tienen un punto de base de partida bastante bajo, por lo tanto, en general cualquier propuesta va a sonar más o menos bien. Pero sí, yo creo que no es que sea una selección puntual. En materia económica este gobierno ha sido más bien deficiente, no ha tenido resultados buenos. Uno podrá decir que habían algunos catastrofistas que decían que iba a ser peor, pero no ha sido había bueno. Una proyección antes que asumiera de que no iba a ser fácil. Claro, efectivamente. Entonces, y además que uno cuando toma los números bajos de crecimiento en general, como va creciendo la masa laboral, por ejemplo, también la masa de adultos mayores, hoy día con una reforma de pensiones que tiene un aporte estatal importante, también hay que entender que en general eso es un poquito de crecer. Cuando el crecimiento de alguna manera la torta crece poquito, pero la masa crece más, de alguna manera eso no es crecer. Entonces eso va generando dificultades, porque si bien uno puede decir, ¿cierto?, desde la izquierda siempre se ha dicho que hay que repartir lo que va creciendo, vale, eso es una forma de verlo, pero también la economía genera aumento de sueldos de por sí. Otra cosa es que habrá buenos y malos empresarios que sí suben los sueldos cuando la empresa le va bien y otros que no lo hacen. Bueno, eso también yo creo, y ahí un llamado a la oposición a quienes defendemos, ¿cierto?, este modelo de libre empresa, que también hay que castigarlo. O sea, acá el mal empresario le hace mal al sistema también. Entonces ahí también yo creo que vamos a ver cómo se comportan también las propuestas que se vayan haciendo en esa línea para ver que de alguna manera las mejoras económicas no puedan repercutir en la mayoría de la población. Eso siempre es importante. Sí, diputada. Hablemos un poquito también de la reflexión que hacía Esteban respecto a las cifras en general. Se me vino mucho a la mente algo que surgió luego de la cuenta pública, donde efectivamente se planteaban ciertas mejoras, pero para muchos analistas o miradas, por ejemplo, de la oposición, se estaba cumpliendo por sobre la expectativa que había, pero de todas maneras era marginal, escuálido, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo ve también esas miradas a propósito de lo que nos decía Esteban recién? Sí, claro, lo que pasa es que tenemos igual memoria cortoplacista, o sea, todos al momento, incluso la campaña anterior, los debates entre Gabriel Boric y Kast, ya se sabía de que el escenario político, o sea, político-económico iba a ser complejo. Económico principalmente porque habían guerra, habían algunos aspectos y el crecimiento, y sobre todo después de una pandemia. Estamos hablando que efectivamente la pandemia dejó a todos los estados tratando de recomponer la economía, volver a insertar al mundo laboral, la formalidad creció en todos los ámbitos. Entonces,
era un diagnóstico que se tenía. Y claro, uno puede tener más expectativas y si esa expectativa no se cumple, tu adversario te lo recuerda, ¿no? Y creo que eso es lo que en el fondo ha pasado, más que la capacidad real que teníamos de lograr esos objetivos, que quizás no existía o no existió, pero nos generamos expectativas que no eran difíciles de cumplir. Es mejor decir al principio, mira, no tenemos recursos, esto es inviable, no vamos a poder, pero en una campaña, como lo planteaba Esteban, finalmente no es un eslogan de campaña, quizás es un eslogan de la realidad, de la verdad, pero que no convoca. Entonces, bueno, hoy día acuérdense que la misma candidata Matei ha dicho y les dijo a su candidato a alcalde, ofrezcan, ofrezcan, ofrezcan. Bueno, eso es lo que sucede, ¿verdad? En campaña se ofrecen cosas, se comprometen cosas y lo concreto es poder avanzar conforme a la realidad y también a los contextos internacionales, y tampoco podemos mirar para el lado. Hoy día, ayer logramos que no nos afectara el cobre, pero podría en un momento cualquiera cambiar de idea y finalmente nos aplica el impuesto y bueno, estamos sonados. Sabemos que el cobre, a pesar de que habían dicho que en ese que a lo que apuntaban directamente no afectaba de manera importante, podría ser cualquier otra cosa, ¿no? Sí. Entonces, creo que hay que tener, yo creo, cierto control de las expectativas que se generan, pero también el sentido de la realidad. Hoy día hay una situación puntual, tenemos que mejorar el empleo femenino, evidentemente tenemos que ampliar también empleabilidad juvenil, porque lo que está ocurriendo es que los jóvenes están saliendo a buscar trabajo y no hay. Entonces, bueno, hacemos un llamado también a los empresarios para que generen su empleo. Sí, nos quedan los últimos minutos, 2 minutitos para ir cerrando ideas, Esteban. Sí, a ver, y otra cosa que yo esperaría, ¿no?, que más allá de la discusión clásica respecto de sistema de pensiones, reforma tributaria, tengan que ver también con ciertos modelos de desarrollo, ¿no?, de nuestro país. Yo creo que la industria del cobre es una industria que hay que defender, hay que proteger, hay que fomentar. Seguramente va a haber distintas formas y visiones de cómo fomentarla y cómo hacerlo. Pero yo creo que Chile también tiene que ir explorando, a propósito de lo que comentaba la diputada, de nuevas tecnologías, de inteligencia artificial, de otras cosas, ¿no? Sí. O sea, no somos el único país en el mundo que tiene cobre, pero en general en recursos naturales somos más bien pobres, ¿no? Pero que han logrado reconvertir su matriz productiva, digamos, hacia tecnologías, por ejemplo. Uno tiene el caso de Corea, uno tiene el caso de Israel, bueno, China. Claro. Pero pensando en mercados más pequeños como el nuestro, ¿no? Corea es un país pequeño, o sea, con mucha gente, pero para el mundo asiático es más bien pequeño. Irlanda, ¿no? De ir generando otro tipo de cosas que también nos permitan, digamos, no solamente depender de los vaivenes del cobre, que en algunos momentos está muy bien, en otros está muy mal. En una nueva geopolítica donde hay una guerra comercial entre Estados Unidos y China, depender solo de una materia prima es riesgoso. Entonces ahí tiene que haber un rol de las universidades, de generar centros de estudios que no como el mío, digamos, que estamos dedicados más bien a la discusión política, sino que de innovación y tecnologías que nos permitan también ir generando nuevos nichos para crear riqueza. Yo creo que eso también es un desafío importante que tenemos un desafío más de Estado como país, con distintas visiones, pero que me parece importante. Diputada, para cerrar el panel del día de hoy, unos minutitos. Bueno, la misma línea que ha planteado Esteban, yo creo que los desafíos están a la orden del día. Creo que la visión que ha tenido, y al menos los planteamientos que ha dado públicamente, que ha defendido públicamente con mucha verdad, con mucha transparencia, y eso hay que decirlo, no con ofertones, creo, la candidata, creo que vamos en la línea correcta. Creo que hay que hacer la pega, ver de qué manera podemos impulsar la economía en este resto de gobierno que queda, para que también pueda ser un factor de apoyo a la candidatura de Janet, importante. Quizás no todos la ven como una continuidad, yo creo que sí. Estamos hablando de los mismos partidos, los mismos equipos y la misma visión de sociedad. Por tanto, es importante que en esto que queda de periodo, que queda de gobierno, hagamos también el mayor esfuerzo para que las cifras de empleo, la activación económica también permita que la ciudadanía crea en el proyecto que sigue, ¿no? No es bueno que se genere este debacle acá y que podamos salir a decir, no, ahora sí lo vamos a hacer bien. Evidentemente es un dato no menor que terminemos este periodo de gobierno con buenas cifras, y por tanto hay que hacer el esfuerzo. Ahora,
también es un llamado al empresariado, pero también al Parlamento, porque hay proyectos que podrían ayudarnos en esa línea y no están avanzando. Sí. 9:57, no me queda más que agradecerles. Esteban Montaner, Claudia Mix, quienes nos han acompañado en este panel de día viernes, cerrando la semana, comenzando el mes de agosto. Además, muchas gracias, un abrazo. Saludos a todos y un buen fin de semana. Igualmente. Sí, muchas gracias.